Hola, querida familia de escándalos de series turcas. Bienvenidos a un nuevo episodio donde el amor no solo flota en el aire, esta vez navega a contracorriente, rompe tradiciones y sorprende hasta a los más escépticos. Hoy les traemos una historia que va a hacer ruido en todos los rincones del espectáculo turco. Lo que estamos a punto de contarles sobre Bahar Arduk y el Zinsangu no es un simple murmullo de pasillo. Es una declaración de intenciones, un giro romántico preparado para cambiar el guión de siempre. Antes de adentrarnos en esta travesía, recuerden que este canal vive gracias a su apoyo. Si disfrutan de estas narraciones íntimas y exclusivas, suscríbanse, activen la campanita y si quieren formar parte de nuestro círculo cercano, hagan clic en unirse. Su respaldo directo nos permite seguir entregándoles historias con la calidad que merecen. Ahora sí. Ajusten velas, porque zarpamos hacia una velada que nadie vio venir. El universo del chisme de celebridades, acostumbrado a guiones previsibles donde el galán se arrodilla ante la reina del corazón, acaba de recibir un sacudón. Bahar Arduk, ícono del encanto y protagonista de muchas fantasías televisivas, terminó viviendo una escena que ni él, con su larga experiencia frente a la cámara, imaginó protagonizar. Todo comenzó como una celebración íntima de cumpleaños, un plan delicadamente organizado por el actor para escapar de los flashes, de los micrófonos inquisitivos y del bullicio de la ciudad. El escenario elegido parecía sacado de una postal, un yate balanceándose con suavidad, mar abierto en calma y un cielo que a medida que caía la tarde, se pintaba de dorado y violeta como si la naturaleza supiera que venía un momento irrepetible. Lo que Bahar creía que sería una noche serena de brindis y risas se transformó en uno de los hitos más importantes de su vida. El propio actor, que decidió compartir parte de esta vivencia con sus seguidores, describió un ambiente de paz profunda, como si el mundo se hubiera quedado en silencio para que solo contaran el murmullo del agua y el susurro del viento. Fue justo entonces, cuando el sol rozaba el horizonte y el mar parecía espejo, que el Zinsangu decidió tomar el timón de su destino en común. Con una pequeña caja en la mano, caminó hacia él. La mente de Bahar, filtrando la escena por las costumbres de siempre, se preparó para lo obvio: un reloj. ¿Unos gemelos? ¿Un detalle simbólico de cumpleaños? Sin embargo, lo real estaba a punto de superar cualquier expectativa material. El Zin, con una valentía que muchos ya celebran, se arrodilló. Sí, así como lo leen. Fue ella quien, desafiando estereotipos y cuestionando lo que supuestamente toca, apoyó una rodilla en la cubierta y le preguntó a Bahar Arduk si quería caminar la vida a su lado. El actor confesó después que en ese instante todo su sistema colapsó de emoción. No encontraba palabras, el corazón le retumbaba como si buscara abrirse paso en el pecho y la sorpresa lo dejó sin aliento. No era la duda lo que marcó el silencio que siguió, sino esa pausa sagrada en la que uno intenta entender que lo que está viviendo es demasiado grande y demasiado hermoso como para procesarlo de inmediato. Y aquí quiero detenerme, familia de escándalos de series turcas, para preguntarles, ¿qué piensan de que sea la mujer quien tome la iniciativa y proponga matrimonio? ¿Lo sienten como un acto de fuerza, honestidad y amor verdadero, o prefieren el ritual clásico? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Leo todo lo que escriben, y este cuento moderno merece debate. Y si la historia ya los tiene atrapados, no se olviden de regalar un me gusta. Los detalles que han trascendido de esa noche forman un cuadro digno de una comedia romántica a gran escala. Se dice que la petición ocurrió a la luz de las velas, con música suave de fondo que apenas asomaba por encima del canto del mar. La frase que el Zin eligió en ese momento fue tan simple como contundente. Según rumores en los pasillos de la industria, ella lo miró con esa mezcla de ternura y picardía que tantas veces vimos en pantalla y dijo: compartimos el viaje y hacemos de esta travesía nuestro hogar. No pedía posesión, invitaba a la alianza, no exigía promesas grandilocuentes, ofrecía complicidad. Bahar, abrumado, reconoció que las lágrimas le brotaron sin permiso. Ese gesto valiente no solo selló un compromiso. En palabras cercanas al actor, lo hizo redescubrir a el Zin con una intensidad nueva, como si se enamorara otra vez, pero esta vez a un nivel más hondo. Tras el sí emocionado, vino un abrazo que suspendió el tiempo. Lejos de miradas ajenas, celebraron su amor en la intimidad de la cabina, saboreando el arranque de un capítulo distinto sin guión ni director, solo el de ellos. De vuelta en tierra firme intentaron moverse con discreción, pero la alegría tiene un brillo que ninguna gabardina puede ocultar.
Fueron fotografiados regresando de su escapada en barco y, pese a que evitaron declaraciones, las sonrisas y las miradas compartidas hablaron un lenguaje universal. Detalle para los más observadores: un anillo brillando en la mano de Bar dejó poco margen a las dudas, confirmando sin palabras lo que ya era un secreto a voces. La reacción en redes no tardó en estallar. Las comunidades de fans, acostumbradas a seguir cada paso de ambos desde que el destino televisivo los cruzó, etiquetaron el episodio como un cuento de hadas del siglo XXI y aplaudieron la decisión de Elfyn. Sin embargo, la pareja pidió calma. «Queremos quedarnos con esta felicidad para nosotros por un tiempo», habría comentado el actor, subrayando que su historia se apoya en bases sólidas y que prefieren vivir el compromiso con calma antes de sumergirse en el torbellino de una boda pública y ruidosa. Los rumores indican que están afinando proyectos ambiciosos y que ese panorama laboral los invita a programar todo sin prisa, en privado, con cabeza y corazón. De hecho, hay un guiño que hace que todo encaje: su vínculo con el mar. En entrevistas pasadas, ambos habían confesado que el agua los serenaba, que el océano les sienta bien, que allí respiran distinto. Por eso que Elfyn haya elegido el mar como telón de fondo no parece casualidad, sino un tributo a lo que comparten y a lo que los calma. Las voces cercanas a la pareja aseguran que todo en la vida de Bar ha ido tomando forma paso a paso, que esta propuesta es la culminación natural de un periodo de madurez emocional. Nada de impulsos. En cambio, una decisión alimentada por un amor que ha crecido sin gritos, sin prisa, lejos del ruido. A partir de aquí, la imaginación colectiva trabaja sin descanso. ¿Cómo será la boda? Muchos apuestan por un evento con inspiración náutica, elegante en su sencillez, tal vez en una playa privada o, nuevamente, a bordo de un barco, lejos de la vorágine mediática. Aunque no hay fecha a la vista, hay pistas que ilusionan. Pequeñas publicaciones con referencias al mar, palabras que sugieren puentes, compañía, viaje, y sí, también algunos iconos y referencias a corazones y anillos que los seguidores han interpretado como señales. Todo indica que no podrán mantener en secreto semejante felicidad por demasiado tiempo. La lección que deja el cine es poderosa: en el amor no existen roles predeterminados. Ella confesó a su círculo cercano que quiso dirigir el momento y decir primero lo que sentía, que no quería que el recuerdo llegara marcado por la espera sino por la decisión. Bar, por su parte, celebró la belleza de mostrarse vulnerable, de recibir con lágrimas una iniciativa que honró su conexión. Juntos han parido uno de los relatos sentimentales más comentados del año, un recordatorio de que el amor verdadero es una aventura compartida y, sobre todo, un territorio donde los dos pueden escribir las reglas. ¡Qué escena inolvidable! Bar Arduk y Elfyn Sangu acaban de regalarnos una historia que se seguirá contando por mucho tiempo, una de esas que cuesta creer y, sin embargo, se siente perfectamente natural cuando pensamos en su química, en su recorrido y en la manera en que sus miradas se entienden desde hace años. Desde Escándalos de series turcas deseamos que esa travesía que decidieron emprender sea un viaje largo, luminoso y en calma, incluso cuando a su alrededor sople el viento de la fama. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan ese gran día? ¿Un fiestón con música, amigos y baile hasta el amanecer, o una ceremonia íntima a la orilla del mar, con pocos testigos y promesas susurradas al ritmo de las olas? Estoy ansioso por leer sus teorías en los comentarios. Antes de despedirnos, asegúrense de estar suscritos a este canal, y si quieren apoyar nuestro trabajo y acceder a contenido especial, hagan clic en el botón Unirse. Gracias por acompañarnos en este viaje de noticias y emociones. Volvemos en el próximo vídeo con más exclusivas, más historias y, quién sabe, tal vez con nuevas pistas de esta pareja que volvió a recordarnos que amar también es atreverse a cambiar las reglas.